conversar sobre las características que va a tener una mujer embarazada, teniendo en cuenta que de hecho con relación al hombre en parte de su estructura hay no más importantes diferencias aún en lo normal, pero se profundizan, se incrementan cuando hay embarazo, entonces van a haber cambios importantes en el organismo femenino. Es bueno conocerlo, sobre todo cuando esta persona embarazada, esta mujer embarazada, pueda tener, digamos, algunos procesos patológicos que obviamente estos cambios deben de tenerse en cuenta. Es decir, puede estar totalmente sana y luego cuando se embaraza puede haber problemas médicos que impliquen la utilización de fármacos o en todo caso, de hecho ya los tiene, pero además se puede embarazar. Por ejemplo, podría haber mujeres que tengan diabetes, podría haber mujeres que tengan hipertensión arterial, gota, enfermedad de Chagas, bueno, una serie de patologías previas, ¿no? Antes del embarazo podría ocurrir, o en todo caso también podría aparecer durante el embarazo, como por ejemplo una amigdalitis, una infección vaginal, tantas cosas que podrían ocurrir. Entonces tenemos que valorar estos aspectos a la hora de generar tratamiento, porque no es que no se puedan hacer, sí se pueden hacer. Y vamos a ver varias cosas también que han ocurrido durante el desarrollo de la humanidad. Algunas desgracias se han convertido en este momento también en elementos, diría yo, relativamente positivos, porque nunca van a ser de verdad positivos por el antecedente que se tiene. Bueno, vamos a meternos en la introducción, o sea, de qué es lo que vamos a hablar en realidad. Entonces, la sangre materna, ¿verdad?, está separada de la sangre fetal, obviamente cuando ya la mujer está embarazada por una membrana celular denominada barrera placentaria. Recuerden que en ese periodo de la ovulación que se genera el día 14 del ciclo sexual, comienza la menstruación, entonces llega el día 14, el día 28 vuelve a aparecer la otra menstruación, el día 14 se genera la ovulación. Si existe la presencia de espermatozoides, entonces puede generarse la fecundación. Y cuando se realiza esa fecundación, entonces se va a formar un huevo. Y ese huevo va a viajar a través de la trompa y entre el séptimo y el octavo día, estoy hablando del día 14, recuerden que en ese proceso que acabo de mencionar, entonces tenemos aquí la menstruación, que dura de 3 a 5 días. Después va a ocurrir esto, aquí va a ocurrir la ovulación. Después esto se va a mantener y otra vez va a volver a caer y se generará una menstruación. Entonces, en este momento, si aparece un espermatozoide, se va a formar el huevo, esto es día 14, y más o menos entre el séptimo día, después del día 14 al octavo, se genera la implantación del huevo en el útero. Y cuando se genera esa implantación, lo primero que se va a formar es el disco embrionario. Y ese disco embrionario genera además cavidades, por ejemplo, la del saco amniótico, donde va a haber un contenido líquido y la placa embrionaria empieza a desarrollarse. Y cuando se hace eso, entonces también se va formando una delgada
película que va a posteriormente transformarse en lo que conocemos como torta placentaria, o sea, va a haber ese desarrollo. Entonces, los fármacos que pueda administrarse a una mujer en este periodo, siempre, si afectan, siempre van a producir aborto. No hay malformaciones congénitas. No existe evidencia alguna que si la mujer, porque aquí no sabe ella que está embarazada, de lo que está segura es que ha tenido relaciones sexuales, de eso sí está clarísimo, pero aquí no. Tendría que llegar a la menstruación, pero faltan 14 días, o 15 o 16, pues depende. Las muy regulares, digamos, pueden tener cada 28 días, pero puede ser 29, 30, está normal. Entonces aquí recién, cuando pasen 14 días más, recién se va a dar cuenta que y eso, vuelvo a repetir, tal vez dentro de unos 20 días, a partir de esto, recién ya ella podría decir, estaré embarazada, digamos, sería la pregunta. Entonces, en ese periodo de tiempo podría tomar medicamentos por diferentes problemas. Vuelvo a repetir, ninguna mujer está prohibida de embarazarse. Es una decisión personalísima. Nadie puede meterse en eso. Entonces esa decisión de embarazo puede darse en mujeres epilépticas, hipertensas, diabetes, que tengan gota, que tengan llaga. Uno puede decir, no te embaraces porque ya tenés una patología previa y no se puede. Bueno, pero el médico, si fuese el médico, podría sugerir, pero no obligar. Entonces, como le digo, ahí, si hablamos de una mujer con patologías previas, entonces puede estar consumiendo medicamentos, esto se está afectando, y vuelvo a repetir, no existe evidencia alguna en todo el mundo de que en este periodo se produzcan malformaciones congénitas. La única probabilidad que existe es que haya aborto, y como va a venir la menstruación, entonces muchas personas creen que es una menstruación, pero sin embargo puede ocurrir que eso sea un aborto. Puede ser. Entonces aparece como una menstruación. Ni siquiera la dueña del cuerpo se puede dar cuenta de eso. Entonces, va a depender de las características del fármaco para poder atravesar esa barrera, que es la barrera placentaria, y la mayoría atraviesan la placenta por difusión simple, cuyo grado de difusión va a depender del gradiente de concentración, del tamaño de la molécula, de la liposolubilidad. Características que ya hemos visto en el transporte de diferentes fármacos a través del intestino y que son similares. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el peso molecular, obviamente pequeñas partículas pueden atravesar, por ejemplo, aquellas que tienen menos de 500 kilodaltons, atraviesan fácilmente. La afinidad del fármaco con las proteínas plasmáticas, solo la reacción libre puede atravesar a la que está unida, o sea, el fármaco unido a las proteínas plasmáticas, que es la fracción albúmina o globulina, dependiendo del tipo de fármaco, entonces puede pasar. El grado de disociación solo pasan también las moléculas en estado no ionizado, que era el principio del transporte cuando vimos absorción, ya sea en cualquier parte del cuerpo, en la boca, en el estómago, en el esófago, en el colon, en el sistema urinario, pulmonar, o lo que sea. El estado no ionizado es el que va a atravesar, que no está unido a los protones, siempre y cuando estos fármacos sean ácidos o bases débiles. Entonces, eso también habrá que tener en cuenta, porque hay fármacos que no necesariamente son así. Bueno,
La liposolubilidad, mayor liposolubilidad de las moléculas más fácilmente va a pasar. El gradiente de concentración también, a mayor gradiente de concentración va a pasar a uno de menor concentración y lo hacen por difusión pasiva, siempre y cuando se cumpla con todos los demás requisitos. No es que uno de estos ya, listo, no. Podrá haber gradiente de concentración si son macromoléculas o no son liposolubles, igual no van a pasar, pero si tienen el tamaño adecuado, la concentración adecuada, un pH del medio adecuado, una constante isoscopia, bueno, todas las características que hemos hablado. Entonces van a permitir el pasaje o no de un fármaco, que es una sustancia química. Ya, entonces características de la placenta, el espesor depende de la edad de la gestación, va a ser mayor al principio del embarazo. Parece ser una bujera esto, pero no lo es. Recuerden ustedes que les he dicho que se forma primero el huevo se implanta, y en relación al disco embrionario, obviamente la placenta puede tener un mayor espesor, pero poco a poco, en la medida que va desarrollando, va quedando chica y con relación obviamente al feto. Vean, aquí está la placenta. Y aquí está el feto, miren ustedes, ¿no? Dentro del útero. Y lógicamente, como pueden observar ustedes, se ha sacado un pedazo y se ve desde el punto de vista histológico cómo esta relación, diríamos, madre, placenta y bebé, constituyen un elemento importante para muchas funciones. Por ejemplo, las funciones nutritivas, las funciones respiratoria. El pulmón no funciona en esta se habrá formado, pero no funciona. Entonces, ¿de dónde recibe oxígeno y elimina el dióxido de carbono? A través de este cordón umbilical que está conectado a la placenta. Ahí se lo pasa a la madre y la madre hace ese trabajo. Entonces, por eso digo, va a haber cambios trascendentales en la mujer. Porque de aquí es un parásito. Es un parásito, ¿no? Está parasitando a su madre. Entonces vive de ella, ¿no? A ella no le importa nada. Es que ¿qué le interesa si su madre tiene calcio, si tiene hierro? Eso no le importa. Él consume todo lo que necesita. Y eso lo ha hecho la naturaleza de esa manera. Por eso que podemos encontrar en lugares donde no se respetan las leyes que generalmente del campo, y que por eso nuestro querido Evo Morales tiene problemas, ¿no es verdad? Mucha gente a muy temprana edad en los pueblos alejados de las ciudades se embarazan. Es un común denominador, podríamos decir. Y entonces cuando tienen 20, 25 años, tienen como 5 o 6 hijos también, ya están sin dientes, todo eso. ¿Por qué? Porque el bebé saca todo lo que necesita de la madre. Entonces a él no le importa si su madre está anémica, si es hipocalcémica, no le importa. Todo saca para formar sus huesos, para obviamente tener un buen volumen de sangre y todo eso así. Entonces va generando cambios importantes en aquella persona que le está dando la vida. Entonces el control obviamente de la mujer durante el embarazo es muy importante. Aquellos que sean ginecobstetras o aquellos que no lo sean, ¿no? Siempre deben de cuidar, ¿no es verdad?, de sobremanera a la mujer, porque obviamente es la generadora de la vida en línea general. Entonces, eso va a ocurrir con la placenta, mayor al principio del embarazo y va a reducir. De manera que la transferencia es mucho mayor al inicio que al final. Al final de cuentas, hay un desarrollo demasiado veloz en el periodo embrionario. La multiplicación celular es terrible. De ese huevo se va a formar la módula,
parece una mora, una multiplicación celular demasiado acelerada, hasta que lógicamente se hayan formado las diferentes capas embrionarias, ectodermo, mesodermo, endodermo, y lógicamente a partir de esas cubiertas o de esas capas embrionarias se van formando los órganos en el periodo de la organogénesis, que eso realmente ocurre a la 8ª semana del embarazo. Entonces la superficie aumenta con la edad de gestación, va a haber un aumento del flujo sanguíneo, va a tratar de ser lo más íntegra posible, cosa que, por ejemplo, solemos escuchar, y lo van a ver más adelante, existen embarazos inusuales como la placenta previa, es decir, la placenta está primero que el feto en relación al canal del parto, ocupan ese lugar y generan sangrados y a veces unos embarazos difíciles en ese caso. Bueno, los fármacos administrados durante el embarazo pueden afectar al feto por un efecto directo sobre el embrión. Fíjense, se está hablando del embrión en este caso, porque podría referirse también a él como feto, pero está hablando de las etapas tempranas del desarrollo. ¿No? Efecto teratógeno produce malformaciones. En cierta etapa vamos a ver ese aspecto con respecto a los primeros días del embarazo y después las semanas del embarazo. Recuerden que además, o por lo menos voy a decirlo de esta manera, el embarazo está dividido en trimestres. Embarazo del primer trimestre, del segundo trimestre y del tercer trimestre. Eso es importante tener en cuenta, porque son 3, 6, 9 meses de embarazo. Entonces está dividido en trimestres y eso es importante porque nosotros vamos a ver la importancia que tiene durante el desarrollo, obviamente desde el punto de vista farmacológico, ¿no? Esa división también. Y entonces puede haber efectos sobre la placenta también. Los medicamentos pueden afectar de manera directa a la placenta, ¿no? Por ejemplo, en el intercambio de nutrientes entre el feto y la madre, lo que puede impedir un adecuado desarrollo del feto. Eso ocurre. Por ejemplo, vamos a ver en algunos casos, no nos vamos a adentrar mucho, pero cuando veamos la parte especial, a ver, la hipertensión arterial. Una mujer puede ser hipertensa y embarazarse. Puede no ser hipertensa y generar hipertensión, es decir, el embarazo le genera hipertensión. Eso se llama eclampsia, es una patología donde el feto es el que le produce la hipertensión, no es que ella haya sido eso. Entonces, ahí se suele decir que el feto la quiere matar a la madre, digamos, porque no solamente se acompaña de hipertensión, sino también de edema y convulsión. Eso se llama eclampsia. Entonces, ¿quién está matando a la madre y al niño? Porque si lo sacan al niño, al bebé, lo sacan, entonces desaparece la patología. Ella deja de tener hipertensión, deja de tener edema, no hay convulsión ni nada. Entonces, pero cuando se administran ciertos fármacos, ¿no?, del gran grupo de medicamentos que son para la hipertensión, pueden afectar este intercambio de nutrientes y entonces hace que haya poco desarrollo del bebé con connotaciones importantes que vamos a ver en cada uno de esos capítulos sobre la hipertensión arterial. Efectos sobre la madre, directamente también pueden afectar al feto, es decir, problemas que tenga la madre que reciba medicamentos, indirectamente también puede llegar a producir problemas en el desarrollo, ¿no?, que se está generando durante todo ese proceso del embarazo. Entonces, el conocimiento del efecto de los fármacos de comercialización reciente sobre el feto es escaso.
y a que por razones éticas, aunque no estoy muy de acuerdo que solamente sean éticas, las embarazadas no se incluyen en los ensayos clínicos. Esto es una mentira humana. A ver, vamos a aclarar. Hubieron dos guerras mundiales, la más sonada de todas es la Segunda Guerra Mundial, donde el ejército alemán, comandado, si se quiere, por Hitler en esa época, entonces invadía los diferentes territorios, primero los vecinos y luego, obviamente, hizo su expansión conjuntamente Italia y Japón para apoderarse, si se quiere, del mundo. En esas, digamos, en esas ciudades donde se generó este problema, me estoy refiriendo, digamos, a Francia, España, Italia y demás cuestiones, Polonia, ¿no? Había campos de concentración, y en la misma Alemania había campos de concentración, y entonces había un pensamiento direccionado a los judíos. Entonces, obviamente, dentro de esas comunidades judías había mujeres, y entonces hacían experimentaciones con ellas. O sea, estoy hablando con las judías presas, y entonces el ángel de la muerte, Klaus Barbie, algo así, Blackman, algo así, este alemán que era un médico, digamos, ¿no es verdad?, experimentaba con las mujeres embarazadas. A veces las dejaba sin comer, les daba diferentes medicamentos y veía la evolución de su embarazo. Y eso, sin que ella quiera, obligatoriamente estaba sometida a esos efectos. Y entonces, por eso dice que si hay algún medicamento que recientemente se haya creado, no se puede saber lo que puede ocurrir con el efecto por razones éticas, dice aquí. Y no necesariamente son razones éticas, sino que hoy en día, ustedes pueden observar, la mayor parte de las aulas están llenas de mujeres, ¿verdad? Ni siquiera podían estudiar, no podían votar, no podían hacer nada. La misma religión católica, no es verdad que fue la primera existente en el planeta Tierra, todo prohibía, velo, para que no miren o no se les vea el rostro. Siguen habiendo, los musulmanes siguen haciendo ese tipo de cosas y están muy sometidas a las órdenes o leyes de los hombres. Entonces, yo no diría que son tan éticas que digamos, sino que la mujer ha tomado la libertad y ha tomado conciencia que ella es la dueña de su cuerpo. Pues entonces, si alguien le pregunta, por ejemplo, ahorita hay COVID, quiero probar en usted, mujer, usted, lo que sea aquí, si habría un montón de mujeres, si quiero probar una vacuna, y ustedes están embarazadas, como decir aquí a toda la tropa de mujeres, para ver a ver qué pasa. Nadie va a querer eso. Eso no es ético, es problema de conciencia. Ya la mujer ha tomado o ha asumido, ¿no?, el rol de la propiedad de su organismo, de su organismo. Y ni siquiera ella, hoy en día, tiene la potestad de decidir por ella si es que ha conformado un matrimonio, porque todos saben que el bebé no es de ella será por la que se embaraza, pero es de la pareja. Entonces siempre se pregunta a la pareja. Y los dos deben de decidir sobre el niño, no estoy diciendo sobre otra cosa. Entonces, a ver, voy a decir, bueno, tengo una compañera que tiene un cáncer y sabemos que esos medicamentos van a provocar problemas durante el embarazo. Entonces hay que preguntar al esposo y hay que preguntar a la mujer. El médico no puede decidir sobre eso. No se metan a decidir. Ustedes sugieren. Y
y dice lo que va a ocurrir. Entonces, o lo que puede ocurrir, porque no hay absolutos en nada. Entonces, si toman esa decisión de continuar con el tratamiento o no realizarse un tratamiento, es cuestión de las personas, incluso los hombres, que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Usted no puede obligarte a que tome un medicamento si él no es consciente de lo que va a hacer. Porque nosotros todos tenemos derechos. Entonces, eso es importante saber. Entonces, lógicamente que ninguna mujer hoy en día, digamos, se va a hacer estas pruebas durante el embarazo, porque ¿quién quiere tener un hijo mal formado? Nadie quiere tener, ¿no es o no? Entonces, pero ocurre que sí se puede hacer. Por ejemplo, hay países como Bolivia, que Evo se llena de propaganda, digamos. Ahora tenemos dignidad. No hay dignidad. Cuando hay dinero de por medio no existe dignidad. Por ejemplo, a ver, la ciprofloxacina es una quinolona y está terminantemente prohibida su uso en los niños porque provoca problemas óseos. Yo estoy poniendo un ejemplo, miren, no estoy tocando a la mujer. Sin embargo, en el hospital de niños igual le dan. ¿Dónde está la dignidad entonces? Seguimos siendo un laboratorio del mundo. Seguimos, ¿dónde está la dignidad boliviana? No existe. Depende de la plata, es una donación, le dan esa donación a la mierda, ¿listo? La reciben y ya está. A vista y paciencia de medio mundo y ya está. Entonces eso no, para mí no se llama dignidad. Y peor en las cárceles, a veces por el mejoramiento de su condena, pueden muchas mujeres someterse al uso de ciertos medicamentos de la industria farmacéutica como método de experimentación. Obviamente lo hacen disimuladamente y terminan entonces experimentando nomás en ellas también. Bueno, igual que en los varones. Ahora, los únicos datos disponibles de estos fármacos proceden de estudios toxicológicos llevados a cabo en animales, cuyos resultados no pueden ser extrapolables a la especie humana. Ya, aquí también voy a decir mi opinión, la mía. No, si ustedes quieren tomar otra opinión, ya eso será producto de ustedes, pero yo voy a expresar lo que yo tengo dentro. En primer lugar, nunca el ser humano fue un animal, nunca. Si Darwin dijo proceso de la evolución, que el hombre viene del mono y no sé qué mierditas ha generado el señor bueno, crean los darwinianos, crean en esa evolución, yo no tengo ningún inconveniente. Ha pasado 25 años desde que Cristo estuvo en la tierra, según el calendario católico. Y no he visto un ser humano que haya cambiado, o sea, estoy hablando de lo normal, que sea diferente. Por ejemplo, no hay seres humanos que le hayan crecido cola, nada. Entonces, ¿cuál es la evolución con respecto a eso? No lo sé. Sin embargo, no estoy hablando del ser humano de los 2500 años, estoy haciendo referencia a Cristo, que es otra cosa. Porque hay seres humanos antes de Cristo y después de Cristo. Los antes de Cristo, como 4000 años antes ya había seres humanos. Y nunca cambió el ser humano. Si me muestran alguno que haya cambiado, obviamente que me pueden mostrar, pero es un mal formado, digamos. Pero seguimos teniendo las mismas características. Entonces hay muchas corrientes históricas que es bueno llegarlas a saber también. Porque, a ver, la religión oculta varias cosas que no tienen una raíz sólida. Por ejemplo, dicen que las pirámides fueron tumbadas. Nunca han encontrado un cadáver en ninguna pirámide. Tumbas no son. En otros lugares han encontrado, pero dentro de las pirámides no. Entonces, ¿por qué serán tumbas? No sé, eso enseña.
En segundo lugar, dice la misma Biblia en Génesis, y bajaron los ángeles del cielo y poseyeron a las mujeres de la tierra. Así que si los ángeles son espíritus y no tienen sexo, es mentira, porque la misma Biblia dice eso. Que bajaron los ángeles del cielo y poseyeron a las mujeres de la tierra. Y de eso nacieron los hombres que son los renombrados de la tierra, los reyes y no sé qué cosa. Después dice la misma Biblia que Matusalén fue uno de los que más vivió como 800 años, no sé cuántos años, y cuando existe la creación, estoy hablando solo de la Biblia, y que quede claro, no soy pastor, no soy sacerdote, así que si hay alguien que me puede cuestionar, se lo agradezco muchísimo, no estoy para que me cuestionen, yo solamente estoy diciendo lo que yo he leído a letra muerta, porque los religiosos siempre buscan la manera de interpretar. Esto quisieron decir, a la mierda, yo no sé si querrán interpretar como les da la gana, a mí qué me importa. No estoy discutiendo eso, porque yo no soy teólogo, ni me pongo a interpretar lo que se les da la gana de interpretar. No lo sé, yo leo a letra muerta, le estoy diciendo. Eso dice así la Biblia, así dice, y se lo puedo mostrar, porque puedo bajar del internet esos párrafos y se los muestro, ¿no? Eso dice textual. Entonces, esto de los ángeles, que le llaman los ángeles caídos, entonces hicieron eso con las mujeres de la tierra, y entonces además les nacieron los gigantes, en realidad llamados Nefilim, por otras culturas, porque según se dice que una de las culturas más antiguas de la tierra es la Sumeria, y los judíos sacaron de la historia de los sumerios toda la historia de la Biblia. Además, en el concilio de Nicea, en el año 300 y tanto de la era cristiana, juntó Constantino a un montón de religiosos, generalmente cristianos, digamos, que en esa época se llamaban así porque tenía muchos problemas en Roma Constantino, y en ese concilio agarraron como si agarraran unas monedas, tiraron hacia el aire, ¿no? Y los libros que les convino los metieron en la Biblia. Los demás los declararon herejes, tales así que hay una Biblia etíope, estoy hablando de Biblia etíope, que tiene un libro que se llama el libro de Enoc. Y Enoc, que era un patriarca que Dios se lo llevó, no murió nunca, se lo llevó en un carro de fuego, se lo llevó, y que además le instruyó a través de los ángeles que escriba un libro. Lo sacaron los curas y solamente existe en esa Biblia etíope. Y ahí dice, ¿no?, que el ser humano siempre fue ser humano, porque ningún Dios existió en esta tierra, porque antes andaba Dios con los seres humanos, andaba en la tierra. Ahora ya no desapareció el sujeto, yo no sé por qué, digamos, ¿no? No creo que nos tenga miedo a nosotros, pero bueno, ya está eso. Entonces, los seres humanos siempre fueron seres humanos, siempre fueron creados de esa manera, y no fue creado por ningún Dios. De que exista Dios, a ver, yo creo en Dios, pero no fuimos creados por Dios, sino es como, a ver, los veterinarios. Hay un bulldog francés, bonito, chiquitito, así con las orejitas, todos fueron creados por seres humanos, no son perros naturales. El lobo argentino, todo eso. Los seres humanos hacen eso. Ahora hay una naranjita que se llama 7 sabores, ¿no? Fueron creadas por los seres humanos. Los seres humanos, por eso dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, dice Dios. Ahora el hombre es como uno de nosotros. Cuando dice como uno de nosotros, ¿cuántos dioses eran entonces? Porque eso expresa ahí en la Biblia. Vuelvo a repetir. Ahora el hombre es como uno de nosotros. O sea, tiene la capacidad de crear las cosas. Tiene la inteligencia suficiente como para hacer eso. Entonces, cuando nosotros nos metemos a experimentar por los animales, nosotros no somos animales. Somos seres humanos y no se puede
transportar. Lo que le ocurre a una rata, a un conejo, a un mono, a una oveja, no se puede traspolar esas experiencias a los seres humanos, y menos a la mujer. Porque la mujer es mujer, el hombre es hombre y pertenece a la raza humana. Parece que estuviera predicando, digamos, en la iglesia. No, solamente quiero que entiendan que los animales nos han servido muchísimo para que nosotros podamos utilizar medicamentos, pero eso no quiere decir que nosotros somos animales, no lo somos, siempre nacimos humanos. Así que lo que le ocurra a un animal puede que no le ocurra a una mujer o puede que le ocurra peores cosas. Vaya a saber. Entonces eso es bueno tenerlo presente a la hora de probar medicamentos. Y vuelvo a repetir, la mujer embarazada no es un conejillo de indias para estar experimentando y viendo si pasa o no pasa algo. Entonces eso no está correcto y eso es lo que quiero transmitir el día de hoy. Entonces vamos a mirar qué pasa con una mujer con respecto al embarazo, qué cambios sufren y por qué las conductas de los medicamentos pueden cambiar. Por ejemplo, cambios farmacocinéticos. O sea, cuando hablo de farmacocinética estoy hablando de 4 cosas, ¿no ves? Ya hemos aprendido eso. Entonces, absorción, distribución, metabolización y excreción. De eso estamos hablando. Entonces dice, durante el embarazo se producen cambios fisiológicos. No son patológicos, son fisiológicos, que pueden modificar el comportamiento de los fármacos de una mujer que está. Ahora, estos cambios se deben a factores hormonales. Claro, muy bien. Porque este periodo de aquí, del proceso sexual femenino, se llama periodo estrogénico. Este se llama periodo progesterónico. Entonces, como de aquí, de la mitad para allá, puede embarazarse la mujer, o sea, en este periodo de embarazo, aquí jamás, pero aquí sí. Entonces la progesterona, que es la primera hormona, entonces es la que va a generar cambios importantes, sobre todo en el mantenimiento del embarazo, pero los estrógenos también juegan un papel importante. Y cuando se produce la implantación, que eso ocurre en el 7º, 8º día, o sea, el huevo, o sea, el espermatozoide y el óvulo se han unido y han formado el huevo, se va a implantar en la placenta, en el útero, entonces va a generar un órgano nuevo que es la placenta. Y esa placenta entonces también secreta, por ejemplo, la gonadotrofina coriónica, la que va a mantener al embarazo. Entonces empiezan a aparecer una serie de hormonas con volúmenes importantes que van a generar cambios importantes en esa mujer embarazada. Entonces, además de los factores mecánicos, aumento, por ejemplo, del tamaño del útero, el desarrollo de la circulación uterina y obviamente la presencia de la placenta, eso va a generar cambios en la mujer. Y esos cambios tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de administrar un medicamento. Vuelvo a repetir, la mujer no es un extraterrestre cuando está embarazada, simplemente sufre cambios y hay que tenerlos en cuenta a la hora de administrar un medicamento. Por ejemplo, empezamos con la absorción, porque eso es farmacocinética, recuerden. Entonces se produce un enlentecimiento del vaciado gástrico. Si se tarda más horas en vaciar el estómago hacia el intestino delgado, entonces va a haber una disminución de la motilidad gastrointestinal que origina un incremento en la tasa de absorción. Si se vuelve más lenta, entonces permite una absorción más importante de cualquier cosa, ¿no? Entonces ya se va a absorber. Entonces, de fármaco, y va a haber un aumento del pH gástrico, y eso va a tener una influencia sobre todo en los fármacos ácidos más ionizados y obviamente no se van a absorber de manera adecuada. Entonces, a ver, para entenderlo más,
El número 7 es un pH neutro. Todo lo que es para arriba es alcalino. Y todo lo que es para abajo es ácido. Ya, este es el neutro. Entonces, cuando dice que hay un aumento del pH gástrico, ¿qué quiere decir? Si estoy aumentando el pH, lo estoy volviendo más alcalino. Y entonces, ¿quiénes van a sufrir un cambio importante? Los fármacos ácidos, pues porque ya está cambiando, ¿no?, el pH de esa región. Y por lo tanto, dice que estos fármacos ácidos más ionizados se absorben peor. O sea, no va a haber una adecuada absorción, porque ya hay un cambio importante, ¿no es verdad?, en el pH. Ya. Ahora, la absorción pulmonar aumenta por la hiperventilación. Ya no respiran igual también las mujeres embarazadas. O sea, la respiración que ellas tienen normal empieza a cambiar. ¿Y por qué empieza a cambiar? Lógicamente, si hay un desarrollo uterino, va a modificar esa estructura en el interior del organismo y va a elevar el diafragma. Y el diafragma, que es un músculo que separa el tórax del abdomen, ¿no?, se va a ver empujado hacia arriba y ella va a tener una mayor ventilación, aunque más cortita, pero va a tener una mayor ventilación, va a hiperventilar. Y eso es normal en ella. Y esa hiperventilación que ustedes están observando y la elevación del flujo sanguíneo pulmonar va a generar mayor absorción, por ejemplo, de los anestésicos o los broncodilatadores. En el caso de que esta mujer fuese asmática, por ejemplo, habrá que replantear su tratamiento porque ya hay cambios, no es igual. Entonces, eso es lo que estamos viendo en primera instancia, ¿no? Eso para poder conversar con la mujer embarazada para que reciba sus medicamentos, porque vuelvo a repetir, nadie puede prohibir a una mujer que se embarace, no puede, nadie. Es una decisión de ella. Ella puede ser asmática y quiere tener hijos, bueno, ya está, listo, ahí está. Entonces, la distribución, ¿qué cambios hay en la distribución? Primero, la absorción pasa al torrente circulatorio del fármaco y entonces se va a distribuir por la disminución gradual de las proteínas plasmáticas y el aumento del agua orgánica. En realidad, para serles honesto, no hay un cambio importante. Estoy hablando de una mujer embarazada que se mantenga en los márgenes normales, porque también podríamos hablar de mujeres embarazadas que nunca visitan al médico y tienen una vida de verdad desgraciada, podríamos decir, no es verdad, en lo que se refieren a sus embarazos. Eso ocurre en el campo. Y entonces las proteínas no se tienen por qué modificar, pero no es lo mismo que si yo tengo una taza así y le pongo una cucharilla de azúcar, eso le voy a sentir el dulce. Pero si agarro esa misma cucharilla de azúcar y lo meto en un turril con agua y lo bato, voy a decir no hay azúcar aquí, pero sí hay. Porque si le estoy echando una cucharilla está más diluido. Y esto es lo que va a ocurrir, va a haber una dilución porque va a aumentar la cantidad de agua con respecto a las proteínas que tiene la mujer. Entonces, unos 8 litros, de los cuales el 60% va a corresponder al feto, el líquido amniótico, donde está el niño metido, ¿no? Hay un saco amniótico y él está metido dentro de ese saco y ese saco contiene agua. Entonces el líquido amniótico, la placenta disminuye la concentración plasmática máxima del fármaco porque se encuentra más diluido. Y entonces ahí, por ejemplo, el litio, ya que tenemos ese metal, que se suele dar a las personas que tienen problemas de bipolaridad, por ejemplo, el carbonato de litio, cuando desembaraza a la mujer puede aumentar la concentración porque al salir todo ese líquido, el litio va a quedar ahí adentro, mayor concentrado, porque
estaba diluido en el líquido que estamos hablando, y entonces puede ser grave después del embarazo la presencia de litio, por ejemplo, en esas mujeres que están consumiendo eso. Entonces, esto va a ocurrir y también va a aumentar la semivida de eliminación, ¿no? Entonces, es muy importante considerar la distribución de los medicamentos por el aumento del agua corporal. También, ¿qué otra cosa va a aumentar la mujer embarazada? Va a aumentar la grasa corporal total, aumenta entre 3 a 4 kilogramos. De esta forma va a aumentar también el volumen de distribución de los fármacos liposolubles, aquellos que pueden almacenarse en el tejido adiposo. Y los ácidos grasos libres pueden competir con el fármaco por los lugares de unión con las proteínas también y alterar las concentraciones del fármaco libre. Ya les dije que el fármaco libre es el que tiene la acción, pero el que está unido a las proteínas carece de acción. Entonces esos cambios también van a ocurrir en esa mujer embarazada y que hay que tener en cuenta. Entonces la disminución de las proteínas plasmáticas, que es relativa más que absoluta, da lugar a un aumento del fármaco libre, porque, vuelvo a repetir, por mucho que existan fármacos que se unan en mayor cantidad a las proteínas, al haber una dilución de ellas, entonces obviamente que va a haber va a aparentar, si ustedes quieren, una disminución de proteínas, y al no haber mucha proteína, entonces va a haber más fármaco libre, y al haber más fármaco libre, una dosis normal podría convertirse en una dosis tóxica, que puede originar un efecto farmacológico más intenso o incluso fenómenos tóxicos puede llegar a producir en esa mujer embarazada. Y entonces, a la hora de poder, si ustedes quieren hacer un tratamiento, tiene que considerarse todos esos aspectos que estamos mencionando aquí. Después nos vamos a meter un poco más al tema. Bueno, primer problema de la farmacocinética, absorción. Segundo problema, distribución. Ahora, metabolización. ¿Qué pasa con la metabolización? Recuerden que hay cambios hormonales. Hay aumento de progesterona, de gonadotrofina coriónica, de prolactina, etcétera, etcétera. Bueno, el metabolismo hepático de los fármacos puede estar alterado también, sobre todo como consecuencia de la inducción enzimática producida por la progesterona. ¿Qué significa inducción enzimática? Que la presencia de esa hormona estimula al hígado a que se forme mayor cantidad de enzimas que pueden generar una mayor metabolización de los fármacos. Ello origina entonces una reducción de la vida media plasmática, porque si esa transformación del fármaco inactiva a ese medicamento, entonces esa inducción enzimática va a hacer que dure menos en el organismo de una mujer embarazada y por lo tanto la acción del fármaco también va a disminuir. Entonces, a la hora de establecer las distancias de la toma de un medicamento, por ejemplo, por decir cada 6 horas, probablemente, o cada 8 horas, o cada 12 horas, o cada día, o cada 24 horas, entonces habrá que considerar esos espacios de tiempo teniendo en cuenta que la progesterona puede que a ese medicamento, no a todos, puedan metabolizarlo más rápidamente y habrá que ajustar la dosis de acuerdo a ese problema. Entonces aquí tenemos la señora en cuestión. Entonces, ¿ella qué cambios va a tener? Ganancia de peso, ayuda en ingesta, metabolismo de los carbohidratos, metabolismo de los lípidos y lipoproteínas, homeostasia del calcio, metabolismo de las proteínas, homeostasia del volumen de líquidos, ¿no? Y la osmorregulación, y cambios ácido-base van a haber dentro de los cambios en el metabolismo de las mujeres embarazadas, y cada uno de estos
puntos habrá que considerar, si es bueno que haga ayuno, que coma más, porque muchas mujeres tienen serios problemas. A veces, no creo que haya una mujer que no esté contenta con el embarazo avanzado, que ya haya tenido muchos hijos. Pero un árbol que no da fruto, no sé para qué existe, digamos. Entonces las mujeres se meten en la cabeza que es bueno tener un hijo porque hay una necesidad de prorrogar la vida en el tiempo, y la única manera que tenemos los seres humanos de hacer eso, entonces teniendo hijos que nos representan a nosotros y que el día de mañana cuando nos toque irnos, no es verdad, de esta tierra, entonces ya queda esa gente que también va a tener sus hijos y así sucesivamente va a llegar a producirse esos hechos importantes. Y entonces habrá que, en ese entendido, ¿no es verdad?, valorar en toda la extensión todos los procesos, si se quiere, farmacocinéticos para que ese embarazo sea lo mejor que se pueda hacer y que haya un desarrollo adecuado sin una influencia importante en la mujer. Bueno, ahora eliminación de los fármacos. Habrá modificaciones en términos de la eliminación también. Recordemos que hay eliminaciones pulmonares, por leche materna, pero el riñón no deja de ser el órgano más importante, obviamente, de la eliminación. Entonces la filtración glomerular aumenta, por ejemplo, se vuelven más orinonas, cada rato tienen ganas de ir a orinar, ¿no? Entonces eso, porque vuelvo a repetir, aumenta el volumen de líquido y entonces eso va a generar una mayor filtración. Las mismas mujeres dicen, desde que me embaracé cada rato me cita ir al baño, digamos, ¿no? Entonces aumenta a medida que avanza el embarazo, por lo que la eliminación de los fármacos por esta vía se incrementará también. Lo mismo va a ocurrir con la eliminación por vía pulmonar, porque ya hemos visto que existe hiperventilación, siempre que no aumente la reabsorción tubular. Entonces eso también. Recuerden que el riñón cumple 3 funciones importantes: filtración, reabsorción y secreción, ¿no? Las 2 últimas son tubulares. Bueno, cambios farmacocinéticos entonces en el embarazo. La eliminación, por ejemplo, el metabolismo va a incrementarse por la presencia hormonal, sobre todo la progesterona. No hay un aumento del metabolismo del primer paso, hay un aumento de la progesterona, aquí está la flecha, ¿no?, inductor enzimático, y aumento de los glucocorticoides, porque no deja de ser el embarazo un estrés, y entonces aumentan los esteroides en ese sentido. Ahora, seguimos con la expresión: aumento del flujo sanguíneo renal y aumento del ritmo de filtración, y entonces la mujer va a manifestar, ¿no es cierto?, las ganas de orinar, eso va a manifestar. Ya, concepto teratógeno. Entonces, ahora vamos a meternos con los fármacos y vamos a ver qué dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a los fármacos que podrían generar malformaciones congénitas. Entonces es importante conocer y evaluar la relación riesgo-beneficio. Es decir, el médico debe de mirar a la hora de administrar un fármaco y valorar el riesgo-beneficio. Es decir, a ver, para ponerlo de esta manera y dramático, hay una mujer embarazada que tiene una patología grave y entonces la mujer dice: pero yo quiero tenerlo a mi bebé. Ya, muy bien, ¿cuántos hijos tiene usted? 3 hijos, ya, este es el 4, ¿no ve? Sí, ya, perfecto. Si usted toma, puede ocurrirle esto a su niño. Sí, pero yo no quiero que le ocurra eso, pero bueno, el tratamiento, buscando hasta el mejor medicamento, puede llegar a tener esto. Pero yo le voy a decir una cosa, señor. Tiene 3 niños, obviamente tiene sus padres. Ahora mismo hay un caso dramático de un colega que tiene una cuñada que enseguida más o menos le voy a relatar un poquito de. Entonces,
dice el médico que usted tiene 3 niños. En el supuesto caso que usted no quiera hacerse el tratamiento y lleve a la muerte, en primer lugar, se va a morir usted y se va a morir con el niño que tiene en el vientre. Pero además va a dejar 3 niños en la orfandad y el padre no es madre. Entonces va a buscar otra y después, como en la película La Cenicienta, va a tratar mal a esos niños porque no son hijos de eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Preferible es que usted viva y mantenga el orden en la familia antes que viva ese si ya tiene otros hijos. Con eso no estoy diciendo que lo maten al muchacho, ni a la niña o que tenga ahí dentro del embarazo. Hay un colega que tiene una cuñada, primero su hermano se murió el año pasado y ahora tiene ella un cáncer de hígado, tiene 32 años o algo por el estilo, tiene un cáncer de hígado que tiene metástasis en el cerebro y ya no tiene forma de salvarse. Y entonces esos niños no van a tener ni padre ni madre. Y ahí está grave la cosa, ¿no? Porque además los seres humanos tenemos en nuestras etapas de la vida, así estoy hablando de manera global, no de manera específica, pero miércoles las edades de 12, 13, 14 años, tanto en los hombres como en las mujeres, generan rebeldía. Son gente difícil de manejar, incluso existiendo los padres, no hacen caso, es una desgracia entera. Entonces, hay que tratar de valorar ese riesgo-beneficio. Y entonces, tratar de hablar con la gente, porque vuelvo a repetir, los médicos no pueden manejar la vida de los pacientes, pero el paciente tiene que recibir información, de eso se trata, y ellos ya decidirán lo que van a hacer. Entonces, es decir, el efecto terapéutico esperado en la madre y las eventuales reacciones adversas que pueda provocar el medicamento, ¿no es verdad? Por lo tanto, ese medicamento puede afectar el feto. Ahora, la Organización Mundial de la Salud define que el uso racional de los fármacos administrados a una mujer embarazada debe entenderse como que las pacientes reciban de los fármacos indicados para su situación clínica. Pero, vuelvo a repetir, es importante valorar y ver el fármaco que menos cause problemas dentro del grupo de fármacos que sirven para esa patología, el que genere menos riesgos y también con las dosis mínimas terapéuticas. Eso dice la Organización Mundial de la Salud con respecto al tratamiento de las mujeres embarazadas. Porque si no, ya vamos a empezar a tener este problema. Aunque ustedes no lo crean, mucha gente deja en la maternidad a sus hijos por esa razón. Y ustedes pueden ver que esa huevada, una huevada, si ustedes lo ven dentro de las malformaciones, ¿no es verdad? Hasta actores de cine tienen eso. Gladiador, hay uno que tiene ahí hasta su cicatriz, ¿no es verdad? Es el bendito labio leporino con el paladar hendido. En la maternidad los dejan a estos niños, los abandonan. Sin embargo, tienen una solución, pero hay fármacos que los producen, por ejemplo, el diazepam, que es un medicamento que pertenece al grupo de las benzodiazepinas y que se puede utilizar para generar sueño. Aquellas personas que no pueden dormir o están en estados de ansiedad, se puede utilizar eso, pero eso puede llegar a producir labio leporino, porque como eso es un cierre de los arcos braquiales, digamos, entonces no hay un cierre adecuado y si no hay cierre queda pues como labio leporino. Entonces ahí tienen ustedes las consecuencias de eso, aunque esto es una de las cosas menores dentro de las anomalías anatómicas o estructurales, ¿no, verdad? No es tan importante. Entonces hay que usar aquel que esté mejor estudiado. Obviamente que los mejores estudiados, vuelvo a repetir, lo hicieron los alemanes por las mujeres judías, y entonces ya se sabe qué es lo que va a producir. Y que
comporte un menor riesgo, ¿no?, para el desarrollo embrionario fetal a menores dosis con las que se obtenga un beneficio terapéutico. Eso también voy a hablar con un ejemplo. Si a mí me dicen que la dosis de amoxicilina, la dosis menor es de 50 miligramos y la dosis es máxima de 100 miligramos, puedo dar 40, puedo dar 30, puedo dar 20, puedo dar 10, puedo dar 5, sí puedo hacerlo. Pero ninguna de estas, ninguna, ¿no?, afecta a los gérmenes, solo a partir de esta dosis. Puedo decir, por ejemplo, 150, 200, lo que sea. No, esta es la dosis máxima terapéutica. Con 150 da lo mismo que dar esto, pero hay mayor probabilidad de generar problemas. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el médico? Buscar la menor dosis terapéutica, porque esto no es dosis terapéutica. O esto no se mata ni un germen, con esto sí. Entonces, esto tengo que buscar. Y por el menor tiempo. Entonces, porque si yo digo, no, le voy a dar 20, ¿de qué sirve si no va a matar ni un germen? Entonces, ¿para qué miércoles le estoy dando? Eso no tiene sentido. Estoy hablando de dosis terapéutica. He puesto un ejemplo, pero de lo que quieran. Si es para dormir, pues ese es su efecto de dormir, no es un antibiótico, pero hay una dosis menor y hay una dosis máxima de eso. Entonces, vuelvo a repetir, el término terapéutica tiene que ver mucho en la decisión que tome ese médico para dar un efecto terapéutico esperado. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define como agente teratógeno como cualquier sustancia química. Recuerden que los fármacos son sustancias químicas. Ahora, cualquiera, aunque fumiguen, digamos, ya eso. Agente físico. Miren ustedes, agente físico. Por ejemplo, agente físico, ¿qué sería? Rayos X. Cuidado con los rayos X, un agente físico. También el calor. Por ejemplo, hay mujeres panaderas. No solamente generan masa, sino están ahí cocinando en esos hornos, digamos, el pan. Ya. Agente infeccioso. Recuerden que cuando aparecen esos benditos mosquitos, que es una desgracia, ¿no es verdad? No solamente generan dengue o paludismo, sino también el Zika, por ejemplo, impiden el cierre del tubo neural y provocan tremendos problemas, ¿no? Entonces, infeccioso. Estado carencial, o sea, la mala alimentación, que actuando en el periodo embrionario o fetal es capaz de desencadenar los efectos adversos, que pueden ser morfológicos. Por ejemplo, ese labio leporino es un efecto morfológico de estructura, pero pueden ser bioquímicos. Sí pueden. ¿Cómo sería un efecto bioquímico? Que alguien nazca con una deficiencia o con una ausencia. Por ejemplo, ya hemos hablado de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. O que alguien nazca sin lactasa y puede no absorber la leche. No solamente son anomalías que están relacionadas con la estructura de ese ser humano, sino también las bioquímicas. Por ejemplo, podría nacer una persona con una pseudocolinesterasa atípica. No es normal esa pseudocolinesterasa y entonces va a tener problemas, por ejemplo, por decir, con la succinilcolina. O de la conducta. No siempre las anomalías tienen que ver con la fisonomía del ser humano. No solo tienen que ver con eso, ni con los procesos bioquímicos, sino también de la conducta. ¿Y qué significa la conducta? Cientos de padres, incluso ahorita tengo en bioquímica un chico que está estudiando farmacia, ¿no es verdad?, que es autista. Los padres, obviamente que quieren que sea profesional, pero es problemático eso.
Entonces tienen problemas de conducta. Hay que dar. Yo no sé si entenderá, él va todos los días a clase, es una persona ordenada, todo lo que ustedes quieran. Pero es un problema. Es un tremendo problema. Entonces, son problemas conductuales, de conducta. Pueden ser agresivos, pueden ser un montón de cosas. No siempre están relacionados con las anomalías, digamos, anomalías morfológicas. Entonces los padres van y defienden a sus hijos, digamos, en las escuelas, quieren que pasen, que no es así. Hay altos problemas de conducta. Entonces no crean que todo lo que parece ser normal es normal. Hay problemas de conducta. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos los agentes químicos ya bastante bien estudiados, ¿no es verdad?, lo que pueden producir. Por ejemplo, la talidomida que se utilizó en las mujeres para las náuseas y vómitos durante el embarazo. ¿Qué malformaciones han generado? Defectos en los miembros, malformaciones cardíacas, la aminofilina, anencefalia, hidrocefalia, labio leporino, fisura del paladar, la fenitoína, síndrome de la hidantoína fetal, defectos faciales, retardo mental, el ácido valproico, ya para mencionar, son medicamentos que se pueden administrar a las mujeres que tienen epilepsia, ¿no?, defectos del tubo neural, anomalías cardíacas, urogenitales, la trimetadiona, fisura del paladar, defectos cardíacos, anomalías urogenitales, esqueléticas, el litio, malformaciones cardíacas, las anfetaminas derivados de la adrenalina, labio leporino, fisura del paladar y defectos cardíacos pueden llegar a producir. Entonces, no hay un solo fármaco que no produzca problemas. Pero también vuelvo a repetir, el hecho de que sepamos eso no significa que no se pueda utilizar medicamentos en las mujeres embarazadas cuando tengan ellas problemas, hay que hacerlo. Entonces, aquí tenemos los agentes físicos, por ejemplo, los rayos X, la exposición a rayos X. Es mejor que no se someta a la mujer a ese tipo de estudio. Mejor que no lo haga, pero si hay una necesidad, pues se va a tener que recurrir a eso. Entonces, ¿qué producen esos rayos X? Microcefalia, espina bífida, fisura del paladar, defectos de los miembros. La hipertermia, ya le estaba hablando hace un momento de las mujeres que trabajan en la elaboración de panes. Es lindo ir a comprar panes, pero detrás de ese pan pueden haber hartas mujeres que puedan estar embarazadas. ¿Qué produce? Anencefalia, defectos del tubo neural, abortos espontáneos, defectos cardíacos, defectos de la pared intestinal. Entonces, por eso les digo, a ver, de nuevo, serán por las mujeres las que se embarazan, serán por las mujeres que tengan los hijos malformados, pero ¿de dónde salió pues el hijo? De la nada, no hay de la nada. Obviamente por la participación masculina. Nosotros como hombres, como varones, también tenemos que cuidar a esa mujer, porque provenimos de una mujer y gracias a Dios estamos íntegros en todo sentido, no solamente, no estructuralmente, no solamente químicamente, sino también mentalmente, porque si estamos para miércoles, entonces estamos mal, ¿no es? Ya, de eso se trata. Entonces, miren ustedes la temperatura que se puede encontrar en esa gente que he puesto como ejemplo de eso, pero que pueden haber en otros lugares, otros tipos de trabajo que pueden tener una influencia. Entonces, algunos agentes biológicos también pueden provocar agentes infecciosos, malformaciones como, por ejemplo, la toxoplasmosis, hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, microftalmía, la rubiola, que parece, y la gente habla tanta soncera, ¿qué es sarampión? Sarampión, la rubiola es maldita y genera brotes. Y pueden haber gente que tenga rubiola y ser adulto. Por ejemplo, aquí en el aula podríamos tener una compañera embarazada y otra que tenga rubiola. Y esa rubiola
¿no es verdad? ¿Qué va a provocar? Cataratas, glaucoma, defectos cardíacos, sordera. Los citomegalovirus, el virus, microcefalia, ceguera, retardo mental. El virus del herpes, microtalmía, microcefalia, displasia retiniana, infecciones de piel, de ojos, boca, daño del sistema nervioso central y otros órganos internos, retardo mental como el. No siempre los fármacos están ligados a problemas, sino también la presencia, ¿no es verdad? Por ejemplo, yo no sé hasta el día de hoy, ¿para qué mierda en una universidad hacen dos cosas? Que todo el tiempo me vivo cuestionando. Estos cojudos de humanidades tienen ahí una laguna, ¿no? Un curichi, si ustedes quieren, ¿no? Y es criadero de mosquitos. Y después todos nosotros tenemos que chupárnoslas, por nada más que a los cojudos les gusta eso. Debería de haber alguien que diga esa cosa que desaparezca y construyen ahí, porque se querían venir aquí a construir en la parte posterior donde está farmacia, ¿no? Ya estaban invadiendo ese terreno y eso que esto es área de salud. Y todavía toda esta área de salud, ¿no? Hasta el estadio del Cruz Universidad lo metieron ahí y todito es de salud, todito está. Siempre fue de salud. Y nos redujeron a un campo muy pequeño. Todavía quieren invadir las cosas, ¿no es verdad? Ese es uno de los problemas. Y el otro problema es el hospital animal. Yo no sé para qué mierda hicieron eso ahí. Es igual que los que estudian medicina querían hacer hospital aquí adentro. No se hace eso. Porque no todos quieren estudiar medicina. Y si hay una epidemia, una pandemia como la COVID, hay que cerrar la universidad. Entonces nadie pasa clase. Ni ingenieros, ni arquitectos, ni nada. Hay que hacer hospitales, sí, para los de medicina, pero en otro lugar, pues. Incluso hay que hacer aulas dentro del hospital para que no pasen clases en otro lugar más que en el hospital. Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, todos los hospitales tienen aulas dentro del hospital, dentro de los hospitales. No, en campus universitarios ni nada. Yo he estudiado ahí, yo sé cómo es. Entonces no le estoy hablando huevadas, le estoy hablando de verdad. Salimos de las salas porque nunca hacemos internados, nunca he hecho en mi vida esa cosa, porque durante el periodo de enseñanza, ¿qué estamos haciendo como un internado, si quieren, ahí dentro del hospital? Y pasamos a las aulas dentro del hospital a pasar clases. Dentro del hospital, no en otro lugar. Porque eso hemos elegido, ser médicos, no otra cosa. Entonces ya está. Eso debería de hacerse, no en aulas separadas. Ya, eso debería de hacerse. Entonces es importante que nosotros valoremos todas estas cosas. Y fíjense que sé que no siempre son fármacos los que influyen, ¿no? En las mujeres embarazadas podemos encontrarnos con este tipo de elementos dramáticos. Ya, entonces la teratogénesis puede manifestarse como muerte, mire, como muerte fetal intrauterina. No siempre genera malformaciones. Ya les dije que en los primeros días del embarazo no se producen malformaciones teratogénicas. Se manifiesta más bien como aborto. Y el aborto que es una muerte futuro ser. ¿Y se ha dado cuenta probablemente de la mujer? Probablemente no, porque si hablamos de este ciclo menstrual, el día 14, o sea, al medio de los 28 días, se produce la ovulación. Si el espermatozoide formó el huevo, el día 7-8 va a haber implantación. Si está tomando algún agente farmacológico, ya sea también físico o biológico, entonces puede influir, puede manifestarse como aborto, pero ese aborto va a coincidir probablemente con la siguiente menstruación. Entonces la mujer va a pensar que está menstruando porque está dentro de lo normal y no necesariamente eso es así. Entonces puede haber también, no es verdad, retraso del crecimiento fetal, carcinogénesis, malformaciones estructurales, ¿no? Ya sean orgánicos o defectos funcionales. Incluso vuelvo a repetir, pueden haber problemas de conducta. Entonces, condiciones para la producción de malformaciones, etapas del desarrollo.
etapa de preimplantación. Ya les he dicho que una vez que se ha formado el huevo, entre el séptimo y octavo día se implanta en el útero. Entonces está hablando, ¿no?, de etapa de preimplantación, primera semana post-fertilización, o sea, aquí ese es ya periodo de máxima embriotoxicidad. Los fármacos pueden producir la muerte del embrión, pero no dan lugar a malformaciones congénitas. Miren ustedes, los fármacos pueden provocar la muerte de este embrión, pero no producir malformaciones congénitas. ¿Y cómo se va a manifestar? Se va a manifestar como si esa persona, digamos, esté teniendo, ¿no es verdad?, su menstruación. Así, eso va a ocurrir. No se va a dar cuenta nunca que ha estado embarazada, ya está. Entonces, pero no da lugar a malformaciones congénitas, o al menos no se dispone de pruebas que puedan producirlas. No se ha probado eso nunca. No hay un mecanismo, porque ni la mujer sabe que está embarazada, entonces nunca va a recurrir al médico. Nunca. Porque no tiene la necesidad. Pregunten a cualquier mujer que está sentada aquí si hoy día le viene la menstruación, el próximo mes espera tener menstruación y no necesita estar casada para tener relaciones sexuales y nadie se va a molestar también por ese hecho. Entonces, las cosas pueden llegar a ocurrir en ese sentido. Entonces, eso es lo que estoy manifestando. Ya, y esta es la última diapositiva que vamos a pasar, porque ya se nos acaba digamos, el tiempo. Bueno, etapa de embriogénesis y organogénesis. Aquí está la burrera. Aquí ya empiezan a aparecer de verdad esos labios leporinos, perforaciones, imperforaciones anales, atresia de esófago, dextrocarias, la hueva que sea. Ya, desde la implantación hasta la octava semana. La vulnerabilidad del embrión es más elevada cuando se pueden producir malformaciones congénitas específicas e importantes. ¿Ven? Es importante esta octava semana, desde la implantación hasta la octava semana. Entonces, ahí ya pueden los medicamentos. Ya la mujer, en esa octava semana de embarazo, ya es probable que sepa, porque hay mecanismos como determinar, ¿no es verdad?, si está embarazada o no. Y entonces ahí no va a haber abortos, ahí pueden ya nacer los niños malformados. Y voy a decirles también otra cosa. A ver, yo soy pediatra. Y uno cree que se salva, se lava las manos. Listo, no voy a ser nunca ginecólogo porque no quiero que me vengan y me digan, hágame un aborto, o hacerme problemas con medicamentos, con las petacudas, no. Cuidado, cuidado. Ahí el ser humano dice, ¿por qué no tratarán con humanidad a la gente o a los animales? El humano es el más perverso que existe en la tierra. Así que eso de humano lo pongo entre paréntesis. Hay padres que violan a sus hijas y tienen mesecitos de edad, como pueden tener. Estoy poniendo ese ejemplo no por perverso, sino porque no me parece correcto que un padre haga semejante cagada. Puede ser un hermano, un tío, lo que sea, pero el padre no debería, bajo ningún motivo hacerlo, pero lo hace. Y hay niñas que tienen 8 añitos y las embarazan, y tienen náuseas y vómitos y los llevan al médico creyendo que es un problema gastrointestinal, ¿no? Y le dan medicamentos sin revisar de manera adecuada. Los embarazos pueden darse desde los 8 años. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Ah? Un mal diagnóstico nos lleva a ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y uno luego tiene su conciencia de no haber hecho un adecuado diagnóstico. Así que no siempre son personas como ustedes, jovencitas, perdón que las ponga como ejemplo, todas las mujeres que hay aquí. Pueden tener una niñita 8 años y estar embarazada. 8 años. ¿Y 8 años a dónde va? ¿Al ginecólogo ahí? No, al pediatra, ¿no? Y el pediatra de mierda puede darle cualquier medicamento creyendo que es un problema intestinal y puede provocar problemas en ese niño y nacer con problemas, ¿no es verdad?, teratogénicos.
producidos por quién, por el médico. Entonces, no, siempre que vean a una mujer, no se olviden de que de por medio, no es por morboso ni nada, que pueda tener un embarazo. Porque eso existe, no es que yo me lo esté inventando, no es así. ¿No? Desgraciadamente es muy triste esa situación, pero hay que considerarlo, ¿no es? Bueno, muy bien, nos vamos a retirar. Podríamos haber terminado probablemente el tema del día de hoy, pero el lunes, por los problemas de electricidad que ustedes ya saben, nosotros no avanzamos nada, nada.